Hola, muy buenos días y bienvenidos a Diagnosis, conocimiento que marca la diferencia. Les damos la más cordial bienvenida a estos espacios que se han vuelto habituales con todo nuestro personal médico, a quien le damos la más cordial bienvenida en esta mañana de hoy, mañana fría en la ciudad de Bogotá. Diagnosis, conocimiento que marca la diferencia, ha sido un espacio académico para que ustedes y otros expertos del área de la salud puedan debatir, analizar y opinar sobre todo lo que pasa en la actualidad médica. Un espacio liderado desde la dirección médica, por supuesto desde la jefatura de educación, quienes hacen posible que podamos tener esta transmisión en vivo y en directo para todos ustedes. A través de estos espacios académicos buscamos llegar a diversas conclusiones en relación con el tratamiento, alinear las especialidades y subespecialidades, reafirmar la importancia del manejo integral del paciente, logrando claridad y articulación en todo el trabajo asistencial. La invitación de hoy es a escuchar y a debatir en esta conexión denominada Trastorno del Espectro Autista, temática donde nuestro equipo de destacados expertos profundizarán en sus estrategias y, por supuesto, en sus tratamientos. Esto en el marco del mes del niño. Estamos en abril, justamente esta semana, estamos con todas las actividades del mes del niño y debíamos traer un tema que también fuera, por supuesto, alusivo al cuidado de la salud, no solo física, sino mental de nuestros niños. Nuevamente, bienvenidos a este webinar de hoy, jueves 24 de abril. Nuestros ponentes de la Clínica del Country, Clínica La Colina, bajo el liderazgo del doctor Alejandro Ramos, director médico, por supuesto, la doctora Yasmín Rodríguez, subdirectora médica, y en compañía de los especialistas quienes están hoy con nosotros, quienes son la doctora Adriana Rey, jefe de pediatría de la Clínica del Country, Clínica La Colina, el doctor Juan Esteban Cote, neuropediatra, y por supuesto la doctora Marta Beltrán, pediatra y jefe de educación médica. Como siempre, para dar inicio en estos espacios, queremos brindarle el espacio a la doctora Yasmín Rodríguez, subdirectora médica de la Clínica del Country. Doctora Yasmín, muy buenos días y bienvenida a Diagnosis. Doctora Yasmín, ¿está conectada con nosotros en este momento? Buenos días. Bueno, creo que tenemos algunos problemas técnicos o de conexión. No sé, doctora Marta Beltrán, que también está con nosotros en este momento conectada. Buenos días, doctora Marta. Nos escuchas ahí. Ahorita es que tuvimos un problema en el otro computador. ¿Nos escuchas? Ah, doctora Yasmín, escúcheme, buenos días para usted nuevamente. Sí, disculpe, pero no la Sí. escuchábamos. Está dando la bienvenida, No. por supuesto, a este Diagnosis. Ya estamos en este Perfecto. momento en Ya. línea, estamos en vivo y en directo. Doctora Yasmín, buenos Sí, días para ahora sí. usted. Le está dando justamente el paso para que usted nos pueda dar la apertura y esta introducción a este diagnosis de hoy denominado el trastorno del espectro autista. Adelante, doctora. Laurita, muchísimas gracias. Tuvimos un inconveniente con el otro computador. Estábamos convencidos que nos estaba funcionando. De verdad que muchísimas gracias a todos por acompañarnos en esta mañana, que todavía corresponde al mes de abril, un mes muy, muy importante para la pediatría, porque adicionalmente a que se conmemoran toda la Semana de la Niñez, la cual ya empezó y hemos estado viendo también todo el despliegue no solo en las diferentes comunicaciones de nuestras clínicas, sino adicionalmente también en nuestras redes sociales. Es muy importante el 2 de abril para nosotros, el día en el que se conmemora el Día Mundial del Autismo, que fue definido por parte de las Naciones Unidas y tiene un objetivo muy, muy importante, y es que podamos todos aumentar la conciencia de todo el espectro autista. Y dentro de esa conciencia hay un reto muy grande para todos los pediatras y todas las personas que brindamos cuidado a los niños en términos de poder identificar tempranamente la enfermedad para poder hacer posible las diferentes acciones que lleven a que podamos tener la mejor inclusión posible para todos estos niños que luego van a ser adultos dentro del espectro autista, pero además también hacer todo el acompañamiento a las familias y que podamos lograr que todas las personas que están bajo el trastorno de espectro autista
tengan inclusión, tengan aceptación, tengan respeto, sean comprendidos por la sociedad y puedan vincularse y adaptarse a la sociedad en general. Para cerrar y darle el paso pues, a nuestro grupo de expertos en cabeza del doctor Juan Esteban Cote, nuestro neuropediatra, la doctora Adriana Rey, nuestra jefe de pediatría, y la doctora Marta Beltrán, quiero cerrar con el lema con el que fue enmarcado la conmemoración del Día Mundial del Autismo, el cual es inclusión, aceptación y apoyo a la neurodiversidad. Entonces, Laurita, cedo el micrófono nuevamente. Muchísimas gracias. Adelante. Gracias, doctora Yasmín, de verdad. Hace parte, por supuesto, de nuestras estrategias de prevención, de promoción de la salud y concientización de diferentes patologías, el que podamos llevar estas temáticas al paciente y la familia, pero también al personal médico y asistencial, a quien también debemos tenerlo permanentemente sensibilizado de todas estas temáticas. Y por eso hoy este diagnosis, conocimiento que marca la diferencia. En pantalla ya ven ustedes a nuestros dos protagonistas del día de hoy, la doctora Adriana Rey, nuestra jefe de pediatría de la Clínica del Country, Clínica La Colina, y por supuesto, como lo decía la doctora Yasmín Rodríguez, el doctor Juan Esteban Cote, nuestro neuropediatra también de nuestras clínicas. Así que entremos en materia. Nuevamente les agradecemos a todas las personas que están conectadas en este momento con nosotros y por favor a disfrutar de esta ponencia. Adelante. Buenos días, bienvenidos todos, y para nosotros desde el área de educación y desde el área de la pediatría es un honor hacer homenaje al Día de la Concientización sobre el Autismo. Es un compromiso para nosotros, no solo como área, sino desde el punto de vista de la pediatría, porque este tipo de celebraciones nos da la oportunidad de reflexionar y reafirmar nuestro rol fundamental como pediatras y como personal de salud en el difícil camino que tiene un niño y una familia al cual se le diagnostica su hijo con diagnóstico, algún tipo de trastorno al espectro autista. En nuestras consultas diarias, como pediatras, muchas veces somos los primeros ojos en observar esos sutiles señales que suelen indicar la presencia de autismo en nuestros pequeños pacientes. Nuestra experticia y sensibilidad son cruciales para el diagnóstico temprano y preciso, un primer paso esencial que abre la puerta a intervenciones oportunas y personalizadas. Para nuestra labor, lo más importante es que nuestra labor no termina con ese diagnóstico, o sea, el equipo de pediatría, el equipo clínico, que algunas veces comienza la sospecha, no terminamos con simplemente pensar en que ese niño puede tener un autismo y remitir a un servicio de neuropediatría o de neuropsicología para que le hagan el diagnóstico. Realmente somos el equipo que acompaña continuamente y en forma empática a las familias. Las familias depositan en nosotros su confianza y esperanza. Somos sus aliados brindándoles información, apoyo, guiándolos a través de un sistema que a veces puede resultar muy complejo. Hoy más que nunca debemos reafirmar nuestro compromiso con la inclusión. Cada niño con autismo merece un entorno que celebre sus fortalezas y respete sus diferencias y le brinde las oportunidades para alcanzar su máximo potencial. Trabajando en colaboración con otros profesionales, educadores, con la propia comunidad, podemos construir un futuro más inclusivo y equitativo para todos. En esta jornada exploraremos estrategias, compartiremos conocimientos y fortalezas y que nos permitan crecer en nuestra capacidad para hacer lo mejor posible con nuestros pacientes con trastorno del espectro autista y con sus familias. Juntos podemos marcar una diferencia significativa en sus vidas y por eso estamos hoy reunidos aquí. Entonces, le doy el paso a Juan Esteban y Adriana, porque necesitamos hablar de este tema y poder acompañar a las familias con niños que tienen un trastorno al espectro autista. Listo.
Buenos días, pueden ver la presentación bien y, y el puntero, ¿cierto? Bueno, muchas gracias a todos por la invitación y por tener presente este día, esta conmemoración internacional en la que, como decía Marta, es muy importante mm, concientizarnos sobre los diversos obstáculos que pasa la vida de los pacientes y sus familias con trastorno del espectro del autismo. Entonces, hice esta presentación y espero que fluya un poco. Quiero empezar con una anécdota y es que en 2008 estaba en Londres en una exhibición, fui a una ópera de alguien que se llama Philip Glass, a una obra que se llama Waiting for the Barbarians. Yo la verdad no tenía ni idea a dónde iba, solo quería ir a ese centro porque me gustaba y no había ido nunca a un evento. Y fue algo pues bastante sorpresivo en ese momento porque empezó a sonar en esa ópera algo que era sumamente repetitivo. No sé si se escucha algo ahí, quizás no se escucha, pero en ese momento yo estaba empezando medicina hasta ahora y no sabía cómo que estaba oyendo, pero sabía que era algo como muy reverberante, repetitivo y con algunas variaciones. Y resulta que después de 2 horas de ópera, el auditorio estaba a la mitad y se empezaron a ir como que era medio aburridor la cosa, pero a mí de alguna forma me obsesionó un poquito el sonido que estaba oyendo y desde ahí soy súper fanático de Philip Glass. Y ahora que soy neurólogo pediatra y en retrospectiva, esa vez que lo vi que parecía ser un ser un poco apático e introvertido, me doy cuenta que él tiene muchos rasgos del espectro del autismo. No es como abiertamente un diagnóstico que él tenga, pero definitivamente con mi experiencia y escuchando su música, y si ustedes lo escuchan, van a poderse meter en lo que yo considero que es una mente autista. Y vamos a ver muchas características que tiene una mente autista. Y es esa repetición y repetición y repetición, perseverancia en un mismo tema, monotemáticos, pero a través de la música y en este caso pues arte musical es bastante simpático, entonces se los recomiendo, échenle una oída a Philip Glass. Si quieren concentrarse en algo, tal vez esto los permita meterse, ensimismarse un poquito y pueden rendirle lo que quieren hacer. Voy a hablar entonces de la introducción y objetivos, después hablaré del diagnóstico y cómo sospechar el trastorno del espectro del autismo, hablaré de causas y manejo y después de las conclusiones. Estos son los objetivos de esta presentación. Lo primero es definir el espectro del autismo a partir de los criterios actuales del DSM-5, que es el Manual de Enfermedades Mentales, en la última revisión, destacando la heterogeneidad clínica y la evolución a largo plazo de la vida. Segundo, reconocer los signos de alerta temprana en comunicación y socialización para fomentar la sospecha diagnóstica precoz. Tercero, describir los principales factores etiológicos del autismo con énfasis en los hallazgos neurobiológicos. Y finalmente, resumir las generalidades del manejo clínico, incluyendo la identificación y el abordaje de las comorbilidades más frecuentes. Entonces, primero, ¿qué es el autismo? El autismo es un trastorno del neurodesarrollo que afecta la comunicación, la interacción social y el comportamiento. Es un espectro muy grande. Vamos a ver ahora, bueno, lo definimos a partir del DSM-5, pero anteriormente en el DSM, en la versión 4, no se consideraba un espectro, sino como cada entidad por separado. Entonces teníamos el autismo típico, el autismo atípico, el síndrome de Asperger, trastorno generalizado del desarrollo, pero ahora todo hace parte de un mismo espectro donde hay una amplia variabilidad de síntomas y niveles de severidad.
También hay una gran diversidad en la sintomatología, expresando diferentes fortalezas, diferentes desafíos, y finalmente se presenta en la infancia y a lo largo de la vida, aunque hay un porcentaje de personas con trastorno del espectro autista en las que uno hace el diagnóstico antes de los 3 o 4 años, y cuando vemos a los 8 o 10 años, como que en los estudios longitudinales hay un porcentaje que son los que más capacidad funcional vemos, como que dejan de tener todos los síntomas. Entonces es aquí cuando hay intervenciones como inusuales o que empiezan a reclamar como si hubieran curado a alguien con autismo. No, es parte de la misma trayectoria de algunos pacientes con autismo muy funcional. Y entonces, esta es la forma como definimos el espectro del autismo. No es a través de paraclínicos, de resonancias, de electros, no es a través de eso, es a partir de características clínicas. Y esas características clínicas las define el Manual de Enfermedades Mentales en su 5ª edición. Esta es la última. Entonces, lo primero, esto es como un diagrama de Venn y vamos a ver que sí es autismo. Lo primero es que debe haber deficiencias persistentes en la comunicación social y en la interacción en diferentes contextos, no solamente en el colegio, donde algunos niños pueden tener algunas dificultades sociales, introversiones, y en la casa estar bien o jugando con la familia todo perfecto. No, esto es algo como en todos los contextos. Lo segundo es que debe haber patrones restrictivos y repetitivos en su comportamiento, con intereses o actividades también repetitivas. Y lo tercero es que debe existir síntomas en las primeras fases del desarrollo que causen un deterioro significativo en lo social, laboral o en la vida cotidiana. Es decir, acá podemos tener que aunque tengan deficiencias persistentes y patrones restrictivos, si esto no causa un deterioro que sea significativo para el individuo o para su familia, pues no es un autismo. Y también que no se explique mejor por una discapacidad intelectual, porque muchas discapacidades intelectuales, especialmente las moderadas a severas, pueden tener rasgos del espectro del autismo. Entonces es donde confluyen los tres, estas tres áreas donde se hace el espectro, el diagnóstico de espectro del autismo. Y vamos a ver específicamente qué componen estos dos áreas, las deficiencias en la comunicación social y los patrones restrictivos. Entonces, en cuanto a la evidencia de la deficiencia en múltiples contextos en los dominios de la socialización, todo esto debe estar afectado. Primero, en la reciprocidad socioemocional, en entender, en ser empáticos y entender cómo la emoción del otro y asimismo poder expresar la emoción de uno. Segundo, en la comunicación no verbal. Entonces no comunicamos, nosotros todo el tiempo estamos comunicando no verbalmente en la forma como entonamos nuestro lenguaje, en cómo movemos nuestras manos, expresamos con nuestra gesticulación, y eso suele ser muy plano en el espectro del autismo. Y tercero, en el desarrollo y mantenimiento y comprensión de las relaciones. Entonces puede haber una dificultad en establecer relaciones, puede haber un ensimismamiento, puede haber una dificultad en cómo se comprende, pero también hay otro extremo, y es que uno frecuentemente oye que en los pacientes dicen que puede haber, mi hijo es muy cariñoso, es más, es excesivamente cariñoso, abraza a cualquiera. Entonces también no comprender el límite con el otro es una alteración en la socialización, y debe existir deficiencias en estas tres áreas. Y en esta de la deficiencia en sus dominios de comunicación, ya sea en el pasado o en el presente, es decir, puede ser un antecedente en dos de estos que vamos a ver. Primero, debe haber movimientos, utilización de objetos o habla estereotipados o repetitivos. Entonces es donde vienen las estereotipias tipo aleteo, salto, correr de un lado a otro de forma repetitiva. Segundo, suelen ser monótonos, como lo que uno ve en Philip Glass. Hay una inflexibilidad como en las rutinas, en los patrones de comportamiento, tanto verbal como no verbal,
Y acá vienen algunos rasgos obsesivos como lavarse las manos cierto número de veces, abrir. Y son rasgos que se pueden compartir en muchas otras cosas. Y a propósito, si ustedes sienten que tienen uno de estos rasgos, pues todos podemos tener algún rasgo, y esto no nos hace tener el espectro del autismo. Como les dije en el diagrama de Venn, todo esto tiene que confluir. También debe haber intereses muy restringidos y fijos que son anormales en cuanto a su intensidad o foco. Por ejemplo, uno ve frecuentemente en los niños que se ensimisman y pueden ver rodar la ruedita de su carro favorito por muchísimo tiempo y les encanta. También hiper o hiporreactividad a estímulos sensoriales o interés inusual en estímulos sensoriales del entorno. Entonces, vemos frecuentemente que hay hipersensibilidad, por ejemplo, al ruido de la licuadora, a la música que ponen en el lado, en la habitación del lado, en la casa del lado, o todo lo contrario, una hiporreactividad, por ejemplo, al dolor, como una aparente insensibilidad al dolor, se pega, se fractura y no lloran. ¿Cómo se sospecha el autismo? Entonces tenemos unos signos o banderas rojas, signos tempranos, tanto en áreas de comunicación y socialización, y aquí los vemos. Cada edad como que tiene su afán y, por ejemplo, al mes hay una hiperreactividad al sonido, hay una ausencia de sonrisa social a los 3 meses o también se puede presentar una irritabilidad o un llanto difícil de interpretar. También puede haber un exceso o que anden como muy adormilados o todo lo contrario, muy despiertos. Hacia los 4 meses se interesa más por objetos que por personas, por ejemplo, y la mirada es fija y poco modulada, es decir, como que es muy poco lo que busca, lo que explora y suele ser muy fija. Bueno, a los 6 meses un balbuceo que es constante y no dirigido. A los 6 meses uno debe buscar que el balbuceo sea como respondiendo a algo que uno les está conversando. Y también hay una ausencia de contacto visual. Sienten que les conversan, pero que no los ve realmente a los ojos. A los 8 meses una reacción indiferente ante un extraño. Es natural que a los 8 meses con un extraño los niños sientan un poquito de ansiedad y busquen su zona segura, su mamá, su papá, su abuelita, y que a los 8 o 9 meses no digan monosílabos o mejor juegos vocálicos, sino hagan ruidos o gritos. Que entre los 9 y 12 meses no busquen nuevamente cosas de su entorno y no entiendan por el nombre hacia los 12 meses o no imiten cosas como el aplauso. También hay otros que son mucho más grandes, por ejemplo, importantísimo esto de el señalar, el tener interés protodeclarativo, el señalar es algo muy clave porque es como meterse en la cabeza de otro y decirle, eso me interesa y quiero que sepas que me interesa. Entonces no señalan, suelen es más bien como llevar de la manito hacia el objetivo y no utiliza palabras para expresarse. Hay otros signos de alerta temprana, pero me centro en esos 2 primeros años. Y en cuanto a socialización, signos tempranos durante el primer año es que no sonría en respuesta a la sonrisa de otros. Eso suele ser algo que se imita, que es contagioso desde edad muy temprana, que no tenga un contacto visual constante y que no haga gestos como levantar los brazos o que señale cosas que le interesan. Eso es algo que se debería hacer durante el primer año. Y durante el año, a los 2 años, no imitar acciones o sonidos de otros niños o de adultos, mostrar poco interés por jugar con otros niños o adultos, reaccionar de manera inapropiada o sin interés ante intentos de interacción social, ser muy apáticos. Y de los 2 a los 3 años es importante siempre preguntar a qué le gusta jugar. No participa en juegos de imitación como por ejemplo jugar a la casita o hacer juegos simbólicos como alimentar a su osito o jugar a los aviones de forma simbólica, sino que más bien hay una preferencia de un juego como muy visoespacial,
Entonces tienden a alinear, a apilar, a armar y no a hacer cosas imaginativas. Y, por supuesto, prefieren ensimismamiento. Y esto en diferentes grados. ¿A qué se debe el autismo? Y esto es una pregunta pues que siempre al final o en algún momento en la consulta surge. Y tratando de responder a esa pregunta, existen evidencias de diferentes tipos en cuanto a los estudios que nos muestran factores de riesgo prenatales, perinatales. Después hay estudios que muestran, evalúan los genes a circuitos neuronales y después finalmente cómo esos circuitos oscilan, tienen oscilaciones eléctricas y se manifiesta el fenotipo. Entonces tenemos estudios poblacionales, estudios moleculares en humanos, tenemos modelos animales también, estudios neurofisiológicos, estudios de neuroimagen funcional y no detallaré mucho en los estudios, pero les traje como un compendio que me pareció muy interesante. En esta gráfica vemos los factores de riesgo que tienen una evidencia consistente. Entonces acá en el eje X lo que vemos es de lo raro a lo más común en prevalencia, digamos. Y acá en el eje Y vemos los riesgos relativos y los odds que ha mostrado en diferentes estudios de metaanálisis y revisiones sistemáticas que evalúan cada uno de estos. Esto es más como en estudios longitudinales. Entonces, vemos que, por ejemplo, la hipoxia neonatal es una, la diabetes gestacional es un factor de riesgo, el uso del valproico durante la gestación, el tener un periodo intergenésico menor a 12 meses, una edad materna mayor a 40 o una edad paterna mayor a 50. Quizás el más fuerte es tener un hermano mayor con un trastorno del espectro del autismo y es bastante alto el riesgo. El nacimiento pretérmino, eso es algo que tiene evidencia quizá desde 2018 para acá y antes no se sabía, pero eso es lo que muestran los estudios longitudinales. La obesidad materna es uno. Y así como estos son factores de riesgo, algo que protege, miren que está abajo del 1, protege es la ingesta de ácido fólico, incluso antes de la gestación, es decir, en planificación. Hay otros factores de riesgo que tienen una evidencia inconsistente. Por ejemplo, la exposición a los pesticidas, no hay mucha claridad en esto, no es como muy consistente a lo largo de los estudios. Antecedente familiar de autoinmunidad también es importante y no está incluido en el anterior, es la autoinmunidad desarrollada durante la gestación. Entonces, por ejemplo, un síndrome antifosfolípido durante la gestación, una tiroiditis durante la gestación. Otro es nacer en el verano, otro es la polución. Por supuesto, cada uno de estos factores tiene una base neurobiológica o una hipótesis neurobiológica que se ha demostrado empíricamente en el anterior y acá ha sido inconsistente. Pero acá tenemos los factores de riesgo que no tienen una hipótesis sólida, pero además que no tienen una evidencia que lo respalde. Dentro de eso está la ruptura prematura de membranas, enfermedad hipertensiva del embarazo, el fumar durante el embarazo, la cesárea, un parto vaginal instrumentado, el uso y esto es algo que yo personalmente tengo un sesgo de selección y acá lo tenemos porque alrededor nuestro hay muchos centros que hacen técnicas de reproducción asistida y uno pues en realidad lo que ve es lo que se complica, ¿no? O lo que tiene esto. Entonces uno empieza a hacer esa asociación, pero los estudios no muestran en realidad que sea consistente que la fertilización in vitro, por ejemplo, se asocie más, tampoco un parto prolongado y mucho menos la vacunación. También hay riesgos en variantes genéticas. Entonces, lo que vemos aquí arribita es la frecuencia alélica en la población, en el eje X, y en el eje Y es el riesgo relativo de desarrollar autismo. Entonces, mientras más frecuente es alguna variante que identifiquemos en los niños que tienen autismo, mientras más frecuente sea en la población, es menor el riesgo relativo. Y en esta porción en la que vemos que hay algunos alelos, algunas variantes que son muy inusuales, es cuando más aumenta el riesgo relativo
y tenemos diferentes genes. Esos genes, ¿por qué son importantes? Porque están involucrados en las causas genéticas conocidas de autismo. Entonces tenemos como un 100% de los casos, y de ese 100% de los casos, solamente aquí abajito, un 10% de los casos tienen una causa genética, una variante patogénica que podamos identificar, que son estas que vemos acá. Y son síndromes, alteraciones del neurodesarrollo de causa genética, que tienen diferentes prevalencias de trastorno del espectro del autismo. Por darles un ejemplo, en el síndrome de Phelan-McDermid hay una posibilidad de tener autismo. El 80% de los niños que tienen esto tienen un espectro del autismo. Por aquí tenemos también unos que son un poquito más frecuentes, como el síndrome de Angelman, el Cornelia de Lange, que el 60% más o menos de sus niños tienen un espectro del autismo. Tenemos también el X frágil, que es de las causas monogénicas más grandes de discapacidad intelectual, donde casi la mitad tienen rasgos de autismo. Entonces, en conclusión, el 10% de los pacientes tiene una variante patogénica, y sé que ahora se estudia muchísimo con genes, pero definitivamente hay una herencia multifactorial muy compleja, y es muy usual, muy frecuente que no encontremos ninguna cosa. Todos estos síndromes se acompañan de otra cosa en su exploración física, neurológica, en el corazón, entonces, pues por lo general no hacemos pruebas genéticas si no encontramos como otras cosas que lo sugieran. Y esta es la síntesis de la causa del autismo, que en vez de traer estudio por estudio, me gustó esta forma esquemática de mostrarlo. Entonces, tenemos la concepción, y cuando se tiene la concepción, tenemos diferentes genes que interactúan con el medio ambiente. Acá tenemos los factores prenatales y también el azar, que interfieren con la epigenética. Es decir, tenemos genes que están normales, pero que pueden tener algunas variaciones por cosas medioambientales y estocásticas. También tenemos la carga genética, que en la familia haya variantes de espectro del autismo. Y estas cosas interactúan con el neurodesarrollo a través de diferentes sistemas. Se ha involucrado el sistema inmunológico, el estrés oxidativo, la función mitocondrial. También hay como algo que no está acá, y es como la flora gastrointestinal, como que la evidencia ha crecido un poquito en que interfiere en todo este proceso de neurodesarrollo de una forma anormal, todo esto anterior que vimos. Y esto se llama decanalización. Entonces hay un punto en el que se genera un desarrollo neurológico prenatal anormal. Y finalmente viene una maduración anormal y una exposición también a cosas medioambientales postnatales, donde los circuitos como que no funcionan muy bien, y finalmente se expresa el espectro del autismo. Y finalmente, estas son las generalidades del manejo. Hablar específicamente de cada una de ellas es algo que está fuera del objetivo de la presentación, pero es importante mencionar que las intervenciones dependen de la edad del paciente. En general, siempre decimos que hay 3 áreas en las que intervenimos. Una es la casa, otra es lo cotidiano, lo que hace todo niño, que es ir al colegio, ir al parque, y la otra es la parte terapéutica. Y cada una de estas edades pues tiene diferentes áreas de intervención. Por ejemplo, en la edad preescolar queremos manejar los síntomas centrales, y lo que queremos es entrenar a los cuidadores junto con los terapeutas, básicamente en pautas de crianza adecuadas, cómo reaccionar ante una pataleta, cómo comportarse en público cuando hay una de estas pataletas. Esto se llama como economía de fichas, premio y castigo adecuado, como con cualquier niño, digamos, pero haciendo un énfasis en las necesidades que vemos en los niños. En la edad escolar y adolescente, entonces entrenamos más en habilidades sociales y también en terapias para el manejo de comorbilidades emocionales y afectivas. Y en los adultos y adolescentes, lo que queremos es promover la independencia
y cómo hacer enfoques vocacionales, así como también el manejo de las comorbilidades mentales. Muy importante que la mayoría de países de ingresos bajos o medios como Colombia nunca va a tener una cita con un experto. Entonces, por eso ahora el enfoque que tienen muchas naciones es a la salud primaria. Y finalmente también las terapias incluyen no solamente terapia cognitivo-conductual para las comorbilidades como insomnio, como ansiedad que se pueden presentar, sino también farmacoterapia para hiperactividad y déficit de atención, que es una comorbilidad bastante frecuente, o para la irritabilidad. Cada edad tiene su comorbilidad frecuente. Entonces, la mitad de los niños con autismo son ansiosos, la mitad de los niños tiene hiperactividad y déficit de atención, hay fobias específicas que se pueden manejar y el trastorno oposicional o un trastorno de conducta suele ser lo más complicado de manejar en un espectro del autismo en los niños de muy temprana edad. Y en la edad adulta también tenemos comorbilidades como un trastorno obsesivo compulsivo con una gran limitación en las actividades diarias, así como depresión. Estos son los que más comprometen su adaptación social. Como conclusiones, entonces, el espectro del autismo es un trastorno del neurodesarrollo que se manifiesta en la infancia y requiere una visión dimensional por su diversidad de síntomas y niveles funcionales. La identificación de signos tempranos en la interacción social y en la comunicación no verbal es clave para un diagnóstico precoz y así intervenir más tempranamente. Aunque existen múltiples factores de riesgo, solo un porcentaje de pacientes tiene variantes genéticas y patogénicas claramente identificadas. Y finalmente, el manejo del espectro del autismo debe ser individualizado, multidisciplinar, debe ser centrado en el niño, debe considerarse la edad y también deben identificarse las comorbilidades para mejorar la adaptación funcional de los pacientes al entorno. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Coti. Creo que esto nos abre ¿me están escuchando? Una visión general muy amplia sobre esta enfermedad. Podemos ver todas sus causas multifactoriales que por lo menos se han involucrado y esto nos ayuda a tener una respuesta parcial a las preguntas que nos hacen las familias. También debemos tener en cuenta como pediatras todos estos puntos tempranos en los que debemos estar atentos, que de pronto que cuando uno los mira independientemente, un niño que consulta por irritabilidad, un niño que no sonríe en su momento, pues no lo podemos ver como patológico, pero en el momento en que empezamos a integrar todos estos síntomas, empezamos a considerar otras patologías como esta, que son importantes porque su manejo temprano pues tendrá una evolución posterior. Yo quería preguntarle al doctor Cote, ¿hay algún manejo farmacológico que se pueda utilizar en estos niños? Bueno, el manejo farmacológico depende principalmente de las comorbilidades que se tienen. Entonces, por ejemplo, si la sintomatología que predomina en un niño es la comorbilidad de un espectro, de un trastorno de déficit de atención e hiperactividad con mucha hiperquinesia e impulsividad, por ejemplo, suelen ser escapistas. Es que mi hijo es escapista y no se lo aguanto. Entonces, en ellos se pueden usar psicoestimulantes como metilfenidato, atomoxetina. Si la comorbilidad es un trastorno de conducta o una irritabilidad muy marcada, usamos risperidona y siempre se usan como las dosis mínimas efectivas. Y digamos que todo depende de la causa y hay cosas que están en investigación, por ejemplo, la oxitocina que le dicen también la hormona del amor o la hormona de la empatía, la han estado probando y pareciera que hay unos como buenos resultados iniciales en mejorar un poquito sintomatología core de la socialización, de tener un poquito más de empatía. Entonces, sí usamos, dependiendo de la comorbilidad,
pero en este momento no hay algo como muy dirigido a los síntomas core del autismo, sino más para facilitar su adaptación. Gracias. Y si un papá pregunta a largo plazo, ¿qué esperamos? ¿Qué desempeño va a tener en su vida un niño que sea diagnosticado con el autismo? ¿Qué le podríamos contestar? Bien, entonces esto como está implícito en su nombre, es un espectro muy grande y todo depende de muchísimos factores. Quisiéramos decir desde muy temprano que les va a ir muy bien, pero eso no siempre es el caso. Pero sí hay algunos predictores unos buenos predictores de funcionalidad. Y funcionalidad quiero decir es que a los 18 años que entregamos los niños con cédula a la adultez sean personas independientes. Entonces, eh, predictores de buena funcionalidad son, número uno, iniciar la intervención temprana. Por eso, el espectro del autismo en el manual 5 es un poco más sensible, o sea, como que se meten más niños que antes, un poquito más niños que antes, pero la intención es intervenir más temprano también. Y cuando se interviene temprano, modifica la funcionalidad. Número dos, tener lenguaje expresivo. Muchos niños con autismo son no verbales. Y eso dificulta mucho porque uno si no se comunica no puede dar a entender sus necesidades, sus miedos, muchas cosas. Y es muy difícil saber también la inteligencia de alguien que tiene que no es verbal. Así que eso dificulta mucho la adaptación y finalmente la inteligencia. Esos son como los tres factores. El lenguaje expresivo, la intervención temprana y tener inteligencia eh, normal o adecuada. Estos son los tres factores en los que si uno los ve de forma temprana podría decir nos va a ir bien en la vida. Cuando no hay, uno tiene que ser muy cauto y lo que debemos decir es siempre cada edad va teniendo su afán y desde ya todo lo que tenemos que hacer es pensar en que le vamos a dar la mayor herramienta de independencia para cuando tenga 18. Pero hay que ser cautos cuando no tenemos estos tres elementos. Muchas gracias. Aquí tengo una pregunta que hace una pediatra. ¿Las pruebas neuropsicológicas para el diagnóstico están limitadas por la edad? ¿A partir de qué edad están indicadas? Pues lo cierto es que para uno establecer el diagnóstico no necesita una prueba neuropsicológica. Uno puede establecer diagnósticos con los ítems del manual de DSM-5. Las pruebas neuropsicológicas sí se realizan como para cuando uno quiere hacer una intervención em, integral, terapéutica integral. Y lo que hacemos en esas evaluaciones neuropsicológicas es evaluar específicamente qué falencias tienen los niños con espectro del autismo en diferentes áreas, no solo en su inteligencia, en el funcionamiento ejecutivo, sino también en muchas otras áreas. No hay una edad. Si de pronto la pregunta se enfocaba a evaluar la inteligencia de un niño con espectro del autismo, toda la vida va a haber falencias y si no hay lenguaje, las pruebas están diseñadas para evaluar la inteligencia a través del lenguaje, así que nunca va a haber una edad. Pero el punto es que hay pruebas neuropsicológicas que se pueden aplicar desde muy chiquitos, desde los 3 años puede haber evaluaciones neuropsicológicas. Pero de la parte intelectual creo que los que mejor nos pueden ayudar a responder eso, más que las pruebas, son los papás. Uno les pregunta si aprenden, si solucionan problemas, si imitan la acción de cómo funcionan ciertos objetos, y eso habla de inteligencia. Muchas gracias. Y ya para terminar, otra pregunta es, doctor Cote, ¿qué hay de evidencia en las dietas asociadas a los tratamientos que muchos papás están utilizando dietas cetogénicas en estos niños? Bien, en cuanto a dietas, hasta el momento no hay una evidencia contundente, pues
consistente en que vaya a haber alguna mejoría en la sintomatología core del autismo, en la socialización y en los patrones restrictivos. No hay ninguna evidencia que restringir el gluten, que quitar los lácteos, que hacer dietas cetogénicas y particularmente en dieta cetogénica en la actualidad, pues a ver, es una dieta que si se hace bien hecha tiene mucho efecto secundario. De hecho, pues nomás en epilepsia nosotros eso sí tiene una eficacia muy grande y la usamos solo como una tercera opción después de tener 2 fármacos en máximas dosis y es porque tiene un potencial nocivo. Entonces por eso no usamos dietas. Sí hay evidencia en que quitar azúcares añadidos especialmente puede disminuir la hiperquinesia, la inquietud, que no es un síntoma core del autismo, pero pues que sí dificulta la adaptación. Y finalmente en cuanto, pues podríamos decir dieta más suplemento nutricional, algo que no ha mostrado que sea nocivo y pareciera que funciona también en la inquietud, es el suplemento con omegas, ácidos grasos, omega 3, 6. Bueno, muchas gracias. Y nos preguntan qué estrategias podríamos utilizar en situaciones de crisis o frustraciones que presente un niño con trastorno del espectro autista en el cual se golpea o golpea a los demás. Bueno, yo pues en esas, creo que en el momento agudo es muy difícil reaccionar y se sale pues de el control de un neuropediatra en ese momento porque todo esto ocurre ya desbordado. Entonces en ese momento casi que la contención es algo que podría, pues que hay que hacer en últimas cuando se desborda, porque la negociación en alguien que ya está desbordado es muy difícil. Yo lo que diría como neuropediatra es siempre llegar a la prevención de esos desbordes emocionales y para eso es en lo que trabajamos con terapia cognitivo-conductual. Yo siempre les digo que siempre hay que mantener los niveles de estrés un poquito, pues el estrés del día a día bajos y de esa forma cuando viene la situación estresante no llega al desborde o se puede manejar un poco más fácil. Y cosas que pueden ayudar a eso son, número uno, dormir bien. Si hay un problema de sueño, pues aquí tienen al suscrito que les puede dar recomendaciones de cómo mejorar el sueño en alguien con un espectro del autismo. Eh, También bajar el estrés del día a día con salir al parque. Salir al parque a hacer ejercicio es tanto para los adultos como los niños el psicólogo diario, digo yo. Es el que baja el estrés del día a día y baja los niveles de las hormonas del estrés abajo y viene la reacción de estrés y no hay desbordes. Y otra cosa es que tiene evidencia es salir al parque y ojalá que tenga zona verde. Hay evidencia y de hecho hay metaanálisis que muestran la eficacia de bajar con que salgan una vez a la semana a zonas verdes a caminar al parquecito. Eso los va a relajar muchísimo, el ver verde, árboles, montañas. Entonces, lo importante es prevenir. Muchas gracias, vamos aprendiendo muchas cosas. La última que quería, voy en de última en última. ¿Qué sesgos cree usted que podemos tener los pediatras y que son barreras para identificar estos pacientes que están teniendo síntomas de espectro autista? Sí, el miedo, siempre será el miedo y eso es lo que intenta romper estas jornadas del espectro del autismo, el Día Mundial del Espectro del Autismo. Uno lo ve incluso con colegas aún, es duro para una familia recibir el diagnóstico de espectro del autismo, pero es más duro no hacerlo y que no tenga una intervención oportuna. Entonces, el miedo es la principal barrera, pero siempre es bueno romper ese miedo sabiendo que siempre hay algo por hacer, por más compromiso cognitivo en lenguaje que haya, siempre hay algo por hacer y hay forma de ayudar. Entonces, los criterios diagnósticos están ahí y si uno puede hacer el diagnóstico, lo hace.
Algo que quería mencionar, y vi una pregunta que pues, lo único que vi acá que salió es diferencia entre autismo y Asperger. Eh, y claro, a la gente hay una diferencia en ese miedo porque uno dice, es que tiene Asperger. Y resulta que, bueno, quería mencionar que Asperger no lo mencionamos ya, el síndrome de Asperger hace parte del DSM-4, ahora hablamos del DSM-5. En el DSM-4 todo estaba por partecitas, el autismo atípico, el Asperger, y ahora hablamos que todo hace parte del mismo espectro. O sea, ahora decimos espectro del autismo. No decimos Asperger, entre otras, porque el doctor Asperger parece que es un austriaco, estuvo involucrado como en cosas que favorecieron el régimen nazi. ¿Y quiénes eran? Eran niños que tenían comportamientos repetitivos, dificultades sociales, pero cuya inteligencia estaba conservada y tenían un lenguaje pues también normal, pero esas dificultades sociales vienen acompañadas también con una capacidad de concentración muy, muy buena. Entonces esos eran los niños de Asperger que sí que podían ayudar al régimen nazi en ciertas áreas. Los otros no. Los otros terminaban en otro lado en Austria. Pero ayudaban. Ayudaban a la... Sí, o sea, les servían porque... Y pues de hecho digo yo... Y ahorita todavía, si usáramos el Asperger, o para desarrollar armamento, cosas, el MIT, por ejemplo, está lleno de personas con, diríamos antes, síndrome de Asperger. Ahora decimos está lleno de personas con trastorno del espectro del autismo muy funcional que tuvieron pues todas las herramientas para llegar allá. Bueno, tendríamos algunas recomendaciones que los pediatras deberíamos darles para acompañar a los padres, como una vez uno les hace el diagnóstico, les sugiere las posibilidades, cómo los podemos acompañar para que desarrollen este proceso en la mayor tranquilidad, tanto para ellos como para sus hijos. ¿Qué les podríamos recomendar nosotros? Yo creo que algo que lo mejor que podemos hacer es decirles que siempre va a haber algo por hacer y hay equipos que hace mucho tiempo trabajan en mejorar la calidad de vida de los niños y de sus familias con las intervenciones que se hacen. Entonces, ¿y por qué lo digo? Porque pues, los celulares, uno está a 2 clics de tener información en el celular, y así como hay mucha desinformación en el celular, en los grupos, en los celulares, en redes, hay muchos grupos de mamás de hijos con espectro del autismo eh, que les van a ayudar muchísimo. Entonces, uno debe ser parte de ese equipo que les va a ayudar a guiar en todo este proceso. Entonces, uno les puede decir, por ejemplo, eso, la gente piensa que se acabó el mundo y resulta que esto es algo bastante prevalente, entre otras es como 1 de cada 40 niños, es decir, en cada salón público hay uno que puede tener diagnóstico de un espectro del autismo. Es muy prevalente, entonces vamos a encontrar muchos grupos de mamás con espectro del autismo que ya han vivido por muchos problemas. Entonces, uno lo que hace es guiarlos en ese proceso, decirles, mire, existen estas herramientas, vamos a iniciar terapias y este es el enfoque que debemos tener. Hay grupos que se dedican a eso. 1 en 100, sí, sí, es muy prevalente. Espectro. Bueno, muchísimas gracias, doctor, la doctora Marta. Damos por terminado nuestro diagnosis. Vamos a ver cómo nos va
con inquietudes que sigan teniendo. Si es así y vemos que son demasiadas inquietudes, veremos si logramos convencer al doctor Cote de realizar una nueva sesión de un conversatorio que vaya más dirigida a la resolución de todas estas preguntas e inquietudes que tienen todos nuestros asistentes. Muchísimas gracias porque el tiempo se nos acaba. Gracias a todos por sus compañías. Perdón, una cosita antes de cerrar. Las familias de espectro del autismo, de niños con espectro del autismo son muy vulnerables. Por supuesto, uno siempre quiere hacer lo mejor por su hijo, pero a partir de esa vulnerabilidad entran muchas empresas que quieren ganar de la vulnerabilidad. Yo creo que en las clínicas hacemos las cosas de una forma muy correcta y hay muchos especialistas, neuropediatras, que los podemos orientar en cuanto a cosas de diagnóstico y tratamiento, porque he visto que preguntan, por ejemplo, cosas como mapeo cerebral. Alguien acá pues el mapeo cerebral es algo que cobran muy duro por hacerlo y que tiene un enfoque, y es que a partir del mapeo cerebral le dicen que su hijo tiene una deficiencia en esto, entonces vamos a trabajar de esta forma con otra cosa que les van a cobrar y es estimulación magnética transcraneal, que entonces se aprovechan de esta vulnerabilidad como para ganar de ella. Y nosotros los podemos guiar en la clínica para tomar la mejor decisión. Por ejemplo, lo del mapeo cerebral no sirve. Como vimos en la presentación, todo es clínico. Muchas gracias a todos por su participación. Gracias, doctor. Bueno, muchísimas gracias a usted, doctor Cote, a la doctora Adriana Rey. Realmente estos espacios nos permiten hacer además los análisis respectivos sobre lo que representan estas patologías, y este cierre del doctor Cote hablando del tema de las familias es fundamental. De hecho, aquí encontraba una frase que me parecía muy interesante y es donde dice: el autismo no limita el potencial, limita la comprensión de los demás. Entonces es importante que tengamos en cuenta este tema y que podamos ser muy abiertos a poder orientar a nuestros pacientes y a sus familias. Así que de verdad muy agradecidos por este espacio, a la Jefatura de Pediatría, a la Jefatura de Educación, por haber permitido este diagnóstico, primer diagnóstico del año dedicado, por supuesto, a los temas de pediatría. Nos gustaría mucho conocer su opinión y recibir sus comentarios. Para nosotros es importante saber qué les parecen estos espacios, de hecho, qué próximas temáticas quisieran también escuchar ustedes. Así que los invitamos a que puedan acercar sus celulares y escanear este código QR que están viendo en pantalla. Nuevamente les agradecemos mucho su asistencia. Nos vemos en un mes. Recuerden que cada mes tenemos estos diagnósticos dedicados a diferentes patologías que nos permitan hacer esos análisis entre los equipos médicos y asistenciales. A todos ustedes, muchas gracias. Que tengan un feliz día. Chao, chao.